Soy Serafino Salvi, operador técnico de iluminación y sonido, y además teatrero y actor de vocación. Además de actor de teatro, también he hecho de clown con Jesús Mercado, que ha sido una etapa mágica, maravillosa, de trabajar con niños. Y también, además de hacer clown y eso, también he hecho títeres. Gracias al profesor Daniel Di Mauro, que me enseñó cómo elaborar los títeres, que es también algo mágico en el mundo del espectáculo. Mi carrera inició en 1992-93 con la agrupación Fundare, dirigida por Wilfredi Mora, que fue cuando empecé a hacer teatro. Y más que todo, improvisaciones, y eso en los colegios. Luego de ahí, en el 95, vine al antiguo Ateneo de Valencia a un casting en donde entré en la agrupación Cataplum. Ahí trabajé en las obras Plus el Fantasmita, Caballito Azul, Medea. Participé en Claudia Astilla en la iluminación y escenografía, al igual que en Plus y Medea. En Medea hice El Mensajero, un papel muy bueno, uno de los que más me ha gustado. Luego de ahí hice Tardes Grises, Las Aceitunas, Préstame tu marido. Hice también cine con el director Jacobo Penson, Territorio Extranjero se llamó la película. Y un pedacito en Por estas calles. También de ahí seguí haciendo teatro. Trabajé con Wilfredi Mora, Carlos Dimeo, Joel Maldonado, Aníbal Valdés, ahorita con William Urdaneta. Participé en los talleres de Roberto Moll, en lo de Carlos Dimeo, en talleres de títere con Daniel Di Mauro. También he participado en los festivales que se han realizado en Venezuela, tanto en Puerto La Cruz como en Guanare, con la agrupación Dharma Teatro, que fui el técnico de ellos de iluminación. Y bueno, también soy diseñador de iluminación. Además de eso, he escrito obras teatrales. Y en fin, me gusta la pasión del teatro, de la iluminación, porque las dos carreras concuerdan y me gusta mucho porque es una gran magia. Soy alegre, echador de broma, amoroso, tierno, dulce y bueno, gran compañero de trabajo, amigo. Soy sensible. Me gustan los animales también. En la casa tengo perritos, loros, gaticos, morrocoy. Hay que tener mucha disciplina, estudiar bastante, leer bastante y formarse bastante, tanto mentalmente, físicamente, porque es un medio que requiere bastante trabajo y disciplina. Soy Serafino Salvi, soy parte de Carabobo y su cultura.